Bueno, los trastornos de sueño en pacientes con enfermedad de Parkinson son muy frecuentes. De hecho, ya fueron descritos estos trastornos desde la época en que se describió la enfermedad en 1817 por James Parkinson. eh, y son variados, son de múltiples tipos. El problema de sueño más frecuente en los pacientes con Parkinson es el insomnio, pero tenemos otros trastornos de sueño que son igualmente relevantes en términos de, digamos, la disminución en la calidad de vida que generan los pacientes. Tenemos cuadros clínicos como el trastorno del sueño REM, que son pacientes que tienen sueños muy vívidos, con actividades motoras severas que de hecho muchas veces pueden lesionar al acompañante o pueden autolesionarse por la movilidad extrema que tienen en estos periodos de sueño. También tenemos que considerar la somnolencia como un problema de sueño en nuestros pacientes, o el síndrome de piernas inquietas. Cuando hablamos de la somnolencia en los pacientes con enfermedad de Parkinson, es importante decir que no solamente tiene que ver con la propia enfermedad de la somnolencia, sino también con medicamentos que utilizamos para la enfermedad de Parkinson. En algunos pacientes vemos que las medicaciones parkinsonianas como la levodopa o los agonistas dopa pueden generar aumento del sueño, y esto no debemos dejarlo de lado porque en la medida en que el paciente tenga más somnolencia aumenta el riesgo de caídas, ¿no? Muy importante tener en cuenta que los pacientes cuando se caen se caen de manera diferente a un paciente que no tiene Parkinson. ¿Por qué razón? Porque cuando el paciente se cae y tiene enfermedad de Parkinson, los reflejos posturales y la reacción que tiene a las caídas pues es mucho más lenta, y estos pacientes tienen traumas más severos. Entonces es muy importante que nosotros, cuando veamos un paciente con somnolencia, intentemos identificar cuál es el factor y lo tratemos acorde. La otra cosa es que la somnolencia muchas veces se relaciona con los periodos de los pacientes cuando están en periodos on y cuando están en periodos off. ¿Qué significa esto de periodos on y off? El paciente está en off cuando tiene, digamos, los síntomas parkinsonianos a plenitud y no tiene el efecto de la medicación, o el efecto de la medicación ya desapareció. Cuando el paciente ya está en estado on, es cuando el paciente, digamos, ya adquiere, digamos, los efectos de la medicación y mejoran todos estos síntomas motores, incluyendo la lentitud, la rigidez y el temblor, entre otros, ¿no? Entonces, la somnolencia y los trastornos de sueño en general se asocian cuando el paciente está en ese periodo off, cuando está en el periodo más bajo, ¿no? Hay que decir también que las medicaciones para el sueño no hay que mirarlas solo desde el punto de vista negativo. Las medicaciones para el sueño que empleamos en los pacientes con enfermedad de Parkinson de hecho pueden ser muy positivas, como en el caso del insomnio. Si nosotros tenemos un paciente que sufre de insomnio y le damos una medicación del sueño adecuada, pues el paciente va a tener una calidad de sueño mucho mejor. Y lo que sabemos con esto es que los pacientes que duermen mejor pues tienen una evolución mejor de la enfermedad. Cuando el paciente tiene una mala calidad de sueño, que además es muy frecuente por todos los trastornos que les nombré, el paciente no solamente empeora en su calidad de vida, sino también en los síntomas motores. Entonces, el sueño, la falta de sueño, la mala calidad de sueño puede empeorar la lentitud, puede empeorar la rigidez, puede empeorar la marcha, puede generar de hecho más riesgo de complicaciones motoras en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, no solamente hay que tener en cuenta, hay un punto importante que también hay que nombrar, y es con respecto a las medicaciones parkinsonianas. Hay ciertas recomendaciones con ciertas medicaciones que generan alteración importante del sueño. Por ejemplo, medicaciones como el pramipexol pues pueden generar ataques súbitos de sueño, otro tipo de medicaciones pueden generar somnolencia. Entonces es muy importante que el neurólogo considere no solamente los efectos positivos que quiere generar en una medicación, sino también los efectos secundarios que repercuten en los síntomas no motores de la enfermedad.